Durante 47 años fui el anciano ejemplar, hasta que, a las 11:15, mi hijo de 19 me dijo, «Soy gay». En 7 días me ordenaron echarlo o ser señalado como apóstata. Lo que pasó en el comité secreto y la decisión que tomé esa noche puede romperlo todo. Soy Manuel, tengo 66 años y durante casi toda mi vida fui anciano de los Testigos de Jehová. Mi fe, mi rutina y mis amistades estaban todas conectadas a la congregación. Creía que estaba sirviendo a Dios, que cada regla, cada consejo venía directamente del cielo. Pero todo cambió la noche en que mi hijo Julián, de apenas 19 años, se sentó frente a mí y dijo, con voz temblorosa, «Papá, soy gay». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El silencio que siguió pesaba más que cualquier discurso que hubiera escuchado en el salón del reino. El reloj de pared marcaba las 11:15 de la noche. Sus agujas parecían moverse en cámara lenta mientras yo procesaba aquellas palabras. El aroma del café que habíamos compartido después de la cena aún flotaba en el aire, pero ahora me resultaba amargo, extraño. Julián tenía las manos entrelazadas sobre la mesa de la cocina, esa misma mesa donde habíamos estudiado juntos las publicaciones de la organización durante años. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre fallecida, me miraban con una mezcla de esperanza y terror que me partía el alma. Había heredado su honestidad brutal, esa incapacidad de mentir que siempre había admirado en él. «Hijo», fue lo único que logré susurrar. Durante 47 años había sido anciano, había aconsejado a cientos de familias, había dado discursos sobre la importancia de mantener la congregación pura. Había repetido una y otra vez las escrituras sobre la homosexualidad. Había participado en comités judiciales donde se expulsaba a jóvenes por conducta inmoral. Nunca imaginé que un día estaría sentado frente a mi propio hijo, enfrentando la misma situación que había juzgado tantas veces. Mi rutina semanal había sido la misma durante décadas. Reuniones los martes y jueves por la noche, predicación de casa en casa los sábados por la mañana, reunión dominical en el Salón del Reino. Entre semana preparaba discursos, estudiaba las revistas La Atalaya y Despertad. Visitaba a los hermanos enfermos. Mi vida entera giraba en torno a esa estructura que me daba propósito y identidad. Vivíamos en una casa sencilla en el barrio de Santa Rosa, a 10 minutos caminando del Salón del Reino. Era una zona tranquila donde la mayoría de los vecinos se conocían desde hacía años. Los domingos por la mañana me gustaba tomar café en el patio trasero mientras escuchaba el canto de los pájaros, preparándome mentalmente para la reunión. Julián solía acompañarme en esos momentos, comentando los estudios de la semana o contándome sobre sus planes de servir como precursor regular. Había criado a Julián solo desde que María murió, cuando él tenía apenas 12 años. Un cáncer fulminante que se llevó a mi esposa en 6 meses, dejándome con un adolescente confundido y una fe tambaleante que logré reconstruir gracias al apoyo de la congregación. Los hermanos nos habían sostenido durante esos momentos difíciles, y por eso mi lealtad hacia la organización era inquebrantable. «Papá, ¿me dijiste algo?», preguntó Julián, sacándome de mis recuerdos. Estoy procesando lo que me dijiste, hijo». Él había empezado a comportarse de manera extraña las últimas semanas. Salía menos a predicar, se quedaba callado durante los estudios familiares, evitaba el contacto visual conmigo durante las reuniones. Yo había atribuido todo a la presión normal de un joven de 19 años decidiendo qué hacer con su vida.
Nunca imaginé que estaba luchando con algo tan profundo, algo que pondría en riesgo toda nuestra estructura familiar. La congregación de Santa Rosa tenía aproximadamente 120 publicadores. Era un grupo unido, donde todos nos conocíamos desde hacía años. Yo era respetado como uno de los ancianos más experimentados, alguien a quien recurrían para resolver conflictos complicados. Mi reputación se había construido sobre décadas de servicio fiel, de seguir las directrices de la organización sin cuestionamientos. «Papá, sé que esto es difícil para ti», continuó Julián, su voz quebrándose ligeramente. «Sé lo que enseña la organización sobre personas como yo, pero no puedo seguir fingiendo ser alguien que no soy». Esas palabras me golpearon como una bofetada. Durante años había enseñado que la homosexualidad era una elección, un pecado que se podía superar con oración y estudio. Había creído firmemente que Jehová podía cambiar cualquier deseo incorrecto si la persona realmente se esforzaba. Pero mirando a mi hijo, viendo su angustia genuina, comencé a dudar de todo lo que había predicado. El sonido del refrigerador llenó el silencio que se extendía entre nosotros. En la pared colgaba un cuadro con el texto de Josué 24:15. «En cuanto a mí y a mi casa, serviremos a Jehová». Lo habíamos puesto ahí cuando nos mudamos a esta casa como una declaración de fe. Ahora esas palabras parecían burlarse de mí. «Hijo, necesito tiempo para pensar», le dije finalmente, sin atreverme a mirarlo a los ojos. Esto cambia muchas cosas». Julián asintió, se levantó lentamente de la mesa y se dirigió hacia su habitación. Antes de subir las escaleras, se detuvo y me miró por última vez esa noche. «Papá, sigo siendo el mismo Julián que has criado. Sigo amando a Jehová. Solo no puedo cambiar quién soy». Cuando escuché cerrarse la puerta de su habitación, supe que nuestra vida nunca volvería a ser la misma, y como si el universo quisiera poner a prueba mi fe hasta el límite. Al día siguiente, los otros ancianos me llamaron para una reunión urgente. La reunión con los otros ancianos fue convocada para el miércoles por la noche, apenas 24 horas después de la confesión de Julián. El hermano Ernesto me había llamado por teléfono esa mañana, con un tono que no admitía demoras. «Manuel, necesitamos verte esta noche. Es urgente». Llegué al Salón del Reino a las 8 en punto, como había hecho miles de veces antes, pero esta vez mis pasos resonaban diferentes en el pasillo vacío. El edificio tenía ese olor característico de los lugares de reunión, una mezcla de cera para pisos, páginas de libros religiosos y el perfume residual de las hermanas que habían asistido a la reunión del martes anterior. En la pequeña biblioteca me esperaban los otros 4 ancianos del cuerpo de ancianos: Ernesto, Ricardo, Fernando y Gabriel. Ernesto, de 58 años, era el anciano coordinador desde hacía 8 años. Había llegado a nuestra congregación procedente de Buenos Aires, con una reputación de ser inflexible en asuntos doctrinales. Su esposa, Marta, dirigía la escuela del ministerio teocrático para las hermanas, y juntos formaban lo que muchos consideraban el matrimonio modelo de la congregación. «Manuel, hermano», comenzó Ernesto, ajustándose los lentes que siempre llevaba colgando de una cadenita, «hemos recibido información preocupante sobre tu hijo». Mi estómago se contrajo. ¿Cómo podían saber ya? Julián me había asegurado que no había hablado con nadie más sobre su orientación sexual. Miré a cada uno de los hermanos sentados alrededor de la mesa ovalada donde tantas veces habíamos tomado decisiones que afectaban la vida de los miembros de la congregación. Ricardo, el más joven del grupo con 45 años, era contador de profesión
y siempre llevaba las finanzas de la congregación con precisión matemática. Tenía 3 hijos varones, todos bautizados y sirviendo como precursores auxiliares. Su esposa, Carmen, había comentado en más de una ocasión lo orgullosa que estaba de que sus hijos fueran tan espirituales. ¿Qué tipo de información?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Fernando se aclaró la garganta. Era el anciano más veterano después de mí, con 72 años y casi 5 décadas en la organización. Había visto pasar 3 generaciones de testigos en nuestra congregación. Había sobrevivido a las expectativas frustradas de 1975 y su fe parecía inquebrantable como una roca. Una hermana nos informó que vio a Julián el sábado pasado en el centro comercial, abrazándose de manera inapropiada con otro joven, dijo Fernando, evitando mi mirada. La hermana Elena. Tenía que ser ella, una mujer de 52 años que se había divorciado hace 3 años y desde entonces parecía haber hecho de la vigilancia moral su misión personal. Elena trabajaba como cajera en una tienda del centro comercial y conocía todos los movimientos de los jóvenes de la congregación. Su divorcio había sido muy comentado en la congregación, especialmente porque había sido ella quien lo había iniciado, alegando incompatibilidad irreconciliable. «Hermanos», dije, sintiendo como mi voz sonaba más débil de lo usual, «no creo que un abrazo signifique...» «Manuel», me interrumpió Gabriel, el más silencioso del grupo, pero quizás el más observador. Gabriel tenía 61 años y trabajaba como supervisor en una fábrica textil. Era viudo desde hacía 5 años y había criado a su hija Sofía completamente solo después de que su esposa muriera en un accidente automovilístico. Todos sabemos que has sido un anciano ejemplar durante décadas. Tu servicio ha sido irreprochable, pero ahora enfrentas una prueba muy seria. Ernesto abrió su maletín de cuero marrón, ese que llevaba a todas las reuniones importantes, y sacó una carpeta con papeles. Reconocí inmediatamente los formularios oficiales de la organización, reportes de comité judicial, cartas de las oficinas centrales, directrices para ancianos. La organización es muy clara en cuanto a la homosexualidad, continuó Ernesto, leyendo de uno de los documentos. Es una práctica detestable ante Jehová, y la responsabilidad de los padres es clara también. No pueden permitir conducta inmoral en sus hogares. Ricardo se inclinó hacia adelante, juntando las manos sobre la mesa. Manuel, entendemos que esto debe ser devastador para ti como padre, pero tu posición como anciano requiere que des el ejemplo. No puedes ser parcial solo porque se trata de tu hijo. Había conocido a Ricardo desde que llegó a nuestra congregación hace 12 años. Era un hombre meticuloso, que siempre seguía las reglas al pie de la letra. Recordé cuando su hermano menor, que no era testigo, había tenido problemas con el alcohol y Ricardo había mantenido contacto mínimo con él para no comprometer su espiritualidad. Ahora me miraba con esa misma expresión que había visto cuando hablaba de las decisiones difíciles pero necesarias. ¿Qué están sugiriendo exactamente?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Fernando sacó su Biblia, esa edición de la traducción del Nuevo Mundo que había subrayado y anotado durante años. La abrió en una página que obviamente había marcado con anticipación. Primera de Corintios 5:11, leyó con voz solemne. Pero ahora les escribo que cesen de mezclarse en la compañía de cualquiera que, llamándose hermano, sea fornicador o persona dominada por la avidez, o idólatra, o injuriador, o borracho, o extorsionador, que ni siquiera coman con tal hombre. Gabriel añadió, y Deuteronomio 23:17,
Es igualmente claro sobre la abominación de la práctica homosexual. Ernesto cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. Manuel, si tu hijo continúa con esta conducta y tú permites que permanezca en tu casa, estarás violando los principios bíblicos. La organización será clara. Tendrás que elegir entre tu posición como anciano y tu tolerancia hacia el pecado. Pero él es mi hijo, murmuré, sintiendo como si las palabras salieran de otra persona. Y nosotros somos tus hermanos espirituales, respondió Ricardo, y a veces el amor verdadero requiere disciplina. Si realmente amas a Julián, le ayudarás a entender que debe cambiar o enfrentar las consecuencias. Fernando se inclinó hacia mí con una expresión que pretendía ser comprensiva. Manuel, hermano, yo perdí a mi primera esposa hace 15 años. Sé lo que es amar a alguien y tener que tomar decisiones difíciles, pero nuestra lealtad primera debe ser hacia Jehová, no hacia nuestros sentimientos humanos. ¿Y si él no cambia?, pregunté, aunque ya sabía que Julián no podía cambiar algo tan fundamental de su naturaleza. Ernesto suspiró profundamente. Entonces tendrás que pedirle que se vaya de casa. No puedes mantener bajo tu techo a alguien que practica la inmoralidad. Sería como aprobar su conducta, Gabriel añadió. Y si no tomas esa decisión, la congregación entenderá que estás eligiendo a tu hijo por encima de Jehová. Eso constituiría apostasía. La palabra apostasía cayó en la habitación como una bomba. En la organización de los testigos de Jehová no había acusación más seria. Un apóstata era alguien que se rebelaba contra Jehová y su organización, alguien que merecía ser completamente evitado por todos los testigos fieles. «Tienes una semana para tomar tu decisión», dijo Ernesto, guardando los papeles en su maletín. «Esperamos que busques la guía de Jehová en oración y hagas lo correcto». Cuando salí del salón del reino esa noche, el aire fresco de octubre me golpeó la cara como una bofetada. Caminé lentamente hacia casa, pasando por las calles familiares que había recorrido durante décadas. La librería donde solía comprar material para los estudios bíblicos, la panadería donde compraba el pan para las cenas familiares, el parque donde había llevado a Julián a jugar cuando era niño. Todo parecía igual, pero yo sabía que nunca más sería el mismo. En una semana tendría que elegir entre el hijo que había criado solo durante 7 años y la organización que había sido mi vida durante casi 5 décadas. Cuando llegué a casa, encontré a Julián en la sala estudiando para sus exámenes finales de la preparatoria. Levantó la vista cuando me vio entrar, y por un momento vi en sus ojos al niño de 12 años que había consolado el día que enterramos a su madre. «¿Cómo estuvo la reunión, papá?» «Bien, hijo, solo asuntos de rutina de la congregación». Pero ambos sabíamos que estaba mintiendo, y ambos sabíamos que nuestra vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido un sueño, pero la realidad me golpeaba tan pronto como veía el rostro preocupado de Julián durante el desayuno. Él sabía que algo había cambiado después de mi reunión con los ancianos, aunque yo no le había contado los detalles. «Papá, ¿comemos juntos hoy?», me preguntó el jueves por la mañana, sirviendo café en mi taza favorita, esa de cerámica azul que María me había regalado en nuestro 10º aniversario de bodas. «Claro, hijo», respondí, pero mi voz sonaba hueca, incluso para mí mismo. Julián se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, esa misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas, donde habíamos estudiado juntos las publicaciones de la organización, donde él había hecho sus tareas escolares durante años. Ahora, cada objeto familiar se sentía cargado de significado, como si estuviera viendo nuestra casa por última vez.
Papá, anoche te oí caminar por la casa hasta muy tarde, dijo Julián, removiendo azúcar en su café. ¿Hay algo que deba saber? Evité su mirada, concentrándome en el pan tostado, que no tenía ganas de comer. Solo estoy pasando por un momento difícil en la congregación, nada más. Pero Julián me conocía demasiado bien. Durante los 7 años que habíamos vivido solos después de la muerte de María, habíamos desarrollado una conexión especial. Él podía leer mi estado de ánimo en la forma en que sostenía la taza de café, en el tono de mi voz cuando decía «buenos días», en la manera en que evitaba su mirada. Esa tarde, mientras preparaba mi discurso para la reunión del jueves por la noche, no podía concentrarme en las palabras. El tema asignado era la importancia de la obediencia a Jehová, y la ironía me resultaba dolorosa. ¿Cómo podía dar un discurso sobre obediencia cuando mi propio corazón se rebelaba contra lo que la organización me pedía hacer? La reunión del jueves fue una tortura. Me senté en mi lugar habitual en la primera fila, donde los ancianos siempre nos ubicábamos, pero sentía las miradas de toda la congregación clavadas en mi espalda. Elena, la hermana que había reportado a Julián, me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ricardo presentó su parte en la escuela del ministerio teocrático con su eficiencia habitual, pero yo sabía que su mente también estaba en el ultimátum que me habían dado. Después de la reunión, varios hermanos se acercaron a saludarme como siempre, pero noté algo diferente en sus interacciones. La hermana Mercedes, una viuda de 68 años, que había conocido a María desde antes de que nos casáramos, me tomó de la mano y me dijo: «Hermano Manuel, usted y Julián están en mis oraciones». Sus palabras me indicaron que los rumores ya se estaban extendiendo por la congregación. En una comunidad tan cerrada como la nuestra, era imposible mantener secretos por mucho tiempo. Probablemente ya todos sabían sobre el problema de Julián y esperaban ver cómo yo, como anciano ejemplar, manejaría la situación. El viernes por la mañana, mientras Julián estaba en la escuela preparatoria, recibí una visita inesperada. El hermano Pablo, un anciano de circuito que supervisaba varias congregaciones en nuestra región, había venido sin anuncio previo. Pablo era un hombre de 55 años, con experiencia de 30 años en posiciones de liderazgo en la organización. Su visita solo podía significar una cosa: el asunto había llegado a niveles más altos. «Hermano Manuel», me dijo mientras se sentaba en el sofá de la sala, «he venido a hablar contigo sobre la situación con tu hijo». Pablo tenía esa manera de hablar que caracterizaba a los representantes de alto nivel de la organización, firme pero aparentemente comprensiva, como si fuera un padre espiritual guiando a un hijo perdido de vuelta al camino correcto. «¿Qué han dicho los hermanos?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Que tu hijo ha confesado tendencias homosexuales y que tú no has tomado las medidas apropiadas», respondió Pablo, abriendo su portafolio y sacando varios documentos. «Manuel, tú has sido anciano durante décadas. ¿Sabes cuáles son las expectativas de la organización?». Pablo desplegó sobre la mesa de centro una carta oficial de las oficinas centrales de la organización. El papel tenía el membrete oficial y estaba dirigida específicamente a nuestro cuerpo de ancianos, mencionando mi nombre y la situación familiar que requería atención inmediata. «La organización ha sido muy clara en sus directrices», continuó Pablo, señalando párrafos específicos en la carta. «Un anciano que tolera inmoralidad en su hogar no puede mantener su posición de liderazgo. Es una cuestión de integridad espiritual». Leí las palabras oficiales que básicamente
repetían lo que los otros ancianos ya me habían dicho, pero ver todo plasmado en papel oficial de la organización le daba un peso diferente. Era como si la autoridad suprema de los testigos de Jehová estuviera hablando directamente conmigo. Hermano Pablo, le dije, sintiendo como mi voz temblaba ligeramente, Julián es un buen muchacho. Ha sido bautizado desde los 15 años, ha servido como precursor auxiliar, ha dado discursos en la escuela del ministerio teocrático. ¿No cuenta eso para nada? Pablo suspiró y me miró con lo que parecía ser compasión genuina. Manuel, yo también soy padre. Tengo 2 hijos en la organización y sé lo difícil que puede ser cuando enfrentamos pruebas familiares. Pero precisamente porque somos padres, debemos dar el ejemplo de poner los principios de Jehová por encima de nuestros sentimientos. Se inclinó hacia adelante, juntando las manos. Piénsalo de esta manera. Si permites que Julián permanezca en tu casa practicando inmoralidad, ¿qué mensaje le envías a los jóvenes de la congregación? ¿Qué van a pensar otros padres que están luchando con hijos problemáticos? Esa tarde, después de que Pablo se fuera, me senté en mi estudio, rodeado de décadas de literatura de la organización. Las estanterías estaban llenas de libros que había estudiado religiosamente durante años. La verdad os hará libres, conocimiento que lleva a vida eterna, perspicacia para comprender las Escrituras. En las paredes colgaban diplomas de escuelas teocráticas, fotografías de asambleas de circuito y distrito, recuerdos de décadas de servicio fiel. Tomé uno de mis libros favoritos, Imitemos su gran amor y lealtad, y lo abrí en el capítulo sobre el amor paternal. Había subrayado muchos párrafos a lo largo de los años, especialmente después de la muerte de María, buscando guía sobre cómo criar a Julián solo, pero ahora esas mismas palabras sobre amor con límites y disciplina amorosa me sonaban extrañas, como si estuviera leyendo un idioma que ya no entendía completamente. El sábado por la mañana era nuestro día tradicional de predicación de casa en casa. Julián y yo habíamos salido juntos al servicio del campo durante años, él como mi compañero constante en el territorio asignado a nuestra congregación. Pero esa mañana, cuando nos encontramos con el grupo en el Salón del Reino, noté como algunos hermanos evitaban hacer contacto visual conmigo. Ernesto me asignó un territorio en las afueras de la ciudad, lejos de las casas donde normalmente predicábamos. Mi compañero asignado fue el hermano Samuel, un pionero regular de 35 años que normalmente era muy conversador. Pero durante toda la mañana, nuestras conversaciones se limitaron a lo estrictamente necesario para el servicio. Hermano Manuel, me dijo Samuel mientras caminábamos entre las casas, he estado orando por usted y su familia. Sé que debe estar pasando por momentos difíciles. Sus palabras, aunque bien intencionadas, me confirmaron que toda la congregación ya sabía sobre mi situación. En nuestra comunidad religiosa, las noticias viajaban rápido, especialmente cuando involucraban a una familia prominente como la nuestra. Esa tarde, mientras Julián estudiaba en su habitación, decidí hacer algo que no había hecho en años: leer la Biblia sin la ayuda de las publicaciones de la organización. Tomé mi Biblia personal, esa que había usado antes de ser testigo, cuando era apenas un joven buscador de la verdad espiritual. Abrí en los Evangelios y comencé a leer las palabras de Jesús sobre el amor, la compasión y el perdón. Leí las parábolas del hijo pródigo, del buen samaritano, de la oveja perdida, y por primera vez en décadas me pregunté si la interpretación que la organización daba a estos pasajes realmente capturaba el espíritu
de lo que Jesús había enseñado. El domingo por la mañana llegó como una sentencia. Era el último día de mi semana de reflexión, como Ernesto había llamado al ultimátum. Durante la reunión me senté en mi lugar habitual, pero todo se sentía diferente. El discurso público fue sobre la lealtad a Jehová en tiempos difíciles, y no pude evitar sentir que había sido planeado específicamente para mi situación. Durante el estudio de la Atalaya, el conductor planteó una pregunta que me golpeó como un rayo. ¿Qué haría usted si un miembro de su familia eligiera un estilo de vida que va contra los principios bíblicos? Varias manos se levantaron para responder. La hermana Rosa, una mujer de mediana edad, cuyo hijo había sido expulsado de la congregación años atrás por fumar, dijo: «Tendríamos que elegir entre nuestra lealtad a Jehová y nuestros sentimientos humanos. El amor verdadero a veces requiere disciplina firme». El hermano Carlos, cuya hija había sido reprendida públicamente por salir con un no creyente, añadió: «La Biblia es clara en que no podemos tener comunión con personas que practican el pecado, aunque sean de nuestra propia familia». Cada comentario se sentía como una daga en mi corazón. Estas personas, que conocía desde hacía años, estaban definiendo exactamente lo que esperaban que yo hiciera con Julián, y yo sabía que si no cumplía con esas expectativas, me convertiría en el próximo ejemplo de alguien que había elegido el mundo por encima de Jehová. Después de la reunión, Ernesto se acercó a mí en el estacionamiento. «Manuel, ¿has tomado tu decisión?». Miré hacia nuestro auto, donde Julián me esperaba leyendo una revista. Tenía puesto su mejor traje, el mismo que usaba para las reuniones desde hacía 2 años. Su cabello estaba perfectamente peinado y desde la distancia parecía el testigo modelo que siempre había sido. «Necesito hablar con él primero», le dije a Ernesto. «Por supuesto. Pero recuerda, Manuel, toda la congregación está observando cómo manejas esta situación. Tu decisión enviará un mensaje a todos los demás padres que puedan enfrentar problemas similares». Cuando llegamos a casa después de la reunión, Julián se cambió de ropa y se dirigió a la cocina para preparar nuestro almuerzo dominical tradicional. Era un ritual que habíamos mantenido desde la muerte de María. Él cocinaba los domingos, yo los miércoles, y nos turnábamos el resto de la semana. «Papá, ¿quieres que prepare tu platillo favorito?», me preguntó desde la cocina. «Tengo todos los ingredientes para hacer ese guiso que tanto te gusta». Su voz sonaba normal, cotidiana, como si no supiera que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y quizás no lo sabía, quizás pensaba que mi silencio de la última semana era solo una fase, que eventualmente las cosas volverían a la normalidad. Pero yo sabía que esa noche tendría que tomar la decisión más difícil de mi vida, y también sabía que, sin importar lo que eligiera, nunca más sería el mismo hombre que había sido durante 66 años. «Sí, hijo», le respondí, sentándome en el sofá de la sala. «Prepara lo que quieras. Después de almorzar, necesitamos hablar». Después del almuerzo, Julián y yo nos sentamos en la sala, en los mismos sillones donde habíamos compartido tantas conversaciones importantes a lo largo de los años. El silencio se extendía entre nosotros como un abismo que ninguno sabía cómo cruzar. Afuera, el sol de octubre creaba sombras largas en el patio y el sonido distante de niños jugando en la calle me recordaba tiempos más simples. «Hijo», comencé, sintiendo como las palabras se atoraban en mi garganta, «necesito contarte sobre mi reunión con los ancianos». Julián se enderezó en su silla y vi cómo su rostro se tensaba.
Durante toda la semana había estado esperando esta conversación, sabiendo que llegaría eventualmente. «Ya sé lo que van a decir, papá», me interrumpió, con una voz que intentaba sonar fuerte, pero que traicionaba su nerviosismo. «Sé lo que enseña la organización sobre personas como yo». Los hermanos me dieron una semana para tomar una decisión. Continué, evitando su mirada. Si no te pido que te vayas de casa, me considerarán apóstata y perderé mi posición como anciano. Las palabras salieron de mi boca como piedras, cada una más pesada que la anterior. Julián se quedó en silencio por unos momentos que se sintieron como horas. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «¿Y qué has decidido?». Esa pregunta me golpeó con la fuerza de un huracán. Durante toda la semana había luchado con ella, había orado, había leído las Escrituras, había pesado cada argumento. Pero en ese momento, mirando a mi hijo, este joven que había criado solo, que había consolado durante las pesadillas después de la muerte de su madre, que había aplaudido en sus primeros discursos en la escuela del ministerio teocrático, supe que nunca había tenido realmente una elección. «Julián», le dije, mi voz quebrándose, «no vas a ir a ningún lado». Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero también de alivio. Se levantó de su silla y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. «Papá, ¿estás seguro? Sé lo que esto significa para ti. Sé cuánto significa la organización en tu vida». Tomé su rostro entre mis manos, como había hecho cuando era niño y tenía pesadillas. «Hijo, durante 47 años he sido anciano, y durante todo ese tiempo pensé que estaba sirviendo a Dios. Pero si Dios requiere que un padre abandone a su hijo, entonces no es el Dios que yo quiero servir». Las lágrimas corrían por sus mejillas, y las mías también. Era la primera vez que lloraba abiertamente desde el funeral de María. «¿Pero qué va a pasar con tu vida, papá? La congregación es todo lo que conoces». «Ya no», le respondí, sorprendiéndome a mí mismo con la certeza en mi voz. «Tú eres lo que conozco. Tú eres mi familia. Todo lo demás se puede reconstruir». Nos abrazamos en el centro de la sala y por primera vez en semanas sentí una paz genuina. Era como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Había tomado la decisión más importante de mi vida y sabía que era la correcta. Esa misma noche llamé a Ernesto para informarle mi decisión. «Manuel», me dijo después de escuchar mis palabras, «espero que reconsideres. Aún hay tiempo para hacer lo correcto». «Ya hice lo correcto, Ernesto», le respondí. «Mi hijo se queda en casa». El silencio del otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. La maquinaria disciplinaria de la organización ya estaba en movimiento. El martes por la noche llegó la convocatoria oficial. Debía presentarme ante un comité judicial el jueves a las 7 de la noche. El documento, entregado en mano por Gabriel, era formal y frío. Acusaciones, actitud apóstata y falta de respeto hacia la autoridad teocrática por tolerar inmoralidad en el hogar. «Gabriel», le dije cuando me entregó el papel, «hemos sido amigos por más de 20 años. ¿Realmente crees que esto es lo que Dios quiere?». Gabriel evitó mi mirada. «Manuel, no es lo que yo creo. Es lo que dice la organización. Y la organización es el canal de Dios en la tierra». El jueves llegó más rápido de lo que esperaba. Julián quiso acompañarme al Salón del Reino, pero le pedí que se quedara en casa. Esta era una batalla que tenía que pelear solo. El comité judicial estaba compuesto por Ernesto, Ricardo y Fernando. Pablo, el anciano de circuito, también estaba presente como observador.
Todos hombres que había conocido durante años, con quienes había servido, con quienes había tomado decisiones que afectaron las vidas de otros miembros de la congregación. Hermano Manuel, comenzó Ernesto, sentado detrás de la mesa como un juez, estás aquí porque tu conducta ha demostrado una actitud apóstata hacia la organización de Jehová. No, le respondí, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Estoy aquí porque elegí ser padre antes que ser robot. Ricardo se inclinó hacia adelante. Manuel, aún puedes rectificar esta situación. Si estás dispuesto a pedirle a tu hijo que se vaya de casa y busque ayuda espiritual, podemos considerar solo una reprensión. No, lo interrumpí. No voy a echar a mi hijo de casa. No voy a pretender que no existe. No voy a sacrificar a mi familia en el altar de la conformidad religiosa. Fernando abrió su Biblia, pero yo levanté la mano para detenerlo. Hermano Fernando, durante décadas he escuchado esos mismos versículos usados para justificar el abandono de hijos, la destrucción de familias, la crueldad disfrazada de amor. Ya no más. Me levanté de la silla, sintiendo una libertad que no había experimentado en años. Si amar a mi hijo incondicionalmente me convierte en apóstata, entonces acepto esa etiqueta con orgullo. Ernesto pronunció las palabras que había escuchado dirigidas a tantos otros a lo largo de los años. Manuel Rodríguez, por tu actitud apóstata y tu rechazo a seguir la guía teocrática, quedas desasociado de la congregación de los testigos de Jehová. Salí del salón del reino por última vez, pero no me sentía derrotado. Me sentía libre. Cuando llegué a casa, encontré a Julián esperándome en la puerta. ¿Cómo fue?, me preguntó. Me expulsaron, le respondí. ¿Y sabes qué? No me arrepiento de nada. Lo abracé fuertemente y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Había perdido una religión, pero había salvado a mi hijo y había salvado mi alma. Los días siguientes a mi expulsión fueron como aprender a respirar en un mundo completamente nuevo. Durante casi 5 décadas, mi identidad había estado completamente entrelazada con ser anciano de los testigos de Jehová. Ahora, de la noche a la mañana, me había convertido en una persona que los miembros de mi antigua congregación debían evitar completamente. El primer golpe llegó el sábado por la mañana. Estaba comprando verduras en el mercado local cuando vi a la hermana Mercedes, esa viuda de 68 años que había conocido a María desde antes de nuestro matrimonio. Durante años, Mercedes había sido como una madre para mí después de que perdí a mis propios padres. Cuando me vio acercándome, inmediatamente desvió la mirada y se alejó rápidamente hacia otro puesto, como si yo fuera invisible. Hermana Mercedes, la llamé suavemente, pero ella aceleró el paso sin voltear. Fue en ese momento que la realidad de mi nueva situación me golpeó completamente. No solo había perdido mi posición religiosa, había perdido a toda mi familia espiritual, las amistades de décadas, la red social que había sido mi universo completo. Julián notó inmediatamente el cambio en mi estado de ánimo cuando regresé a casa. «Papá, ¿qué pasó?», me preguntó, viendo las bolsas de verduras temblando en mis manos. «Nada importante, hijo», mentí, pero él me conocía demasiado bien. «Papá», me dijo, sentándose frente a mí en la mesa de la cocina, «no tienes que protegerme de las consecuencias de tu decisión. Ambos sabíamos que esto iba a ser difícil». Tenía razón. Durante las primeras semanas experimenté algo parecido al duelo. Había perdido no solo una religión, sino una forma completa de vida. Mis mañanas ya no comenzaban preparando discursos para las reuniones. Mis sábados ya no incluían salir a predicar de casa en casa. Mis domingos se habían vuelto extrañamente vacíos sin las reuniones en el salón del reino,
Pero también comencé a notar cambios positivos que no había anticipado. Por primera vez en décadas, tenía tiempo los fines de semana para hacer cosas que había olvidado que me gustaban. Julián y yo comenzamos a tomar caminatas largas por el parque los sábados por la mañana, algo que no habíamos hecho desde que él era niño. ¿Sabes qué extraño más?, le dije durante una de esas caminatas mientras observábamos a los niños jugando en los columpios. ¿Qué, papá? Extraño la sensación de que mi vida tenía un propósito claro. Durante tantos años, todo estaba estructurado, organizado. Sabía exactamente lo que se esperaba de mí. Julián se detuvo y me miró seriamente. Papá, el propósito de tu vida no era ser anciano. El propósito de tu vida era ser mi padre, y en eso nunca has fallado. Sus palabras me conmovieron profundamente. Comencé a entender que quizás había confundido mi identidad religiosa con mi identidad como persona. Durante tantos años había sido el hermano Manuel, el anciano, que había olvidado quién era simplemente Manuel, el hombre. Un mes después de mi expulsión, recibí una llamada inesperada. Era Roberto, un ex testigo que había sido expulsado de otra congregación 5 años atrás. Había escuchado sobre mi situación a través de la red informal de ex miembros que existía en nuestra ciudad. Manuel, me dijo por teléfono, sé que esto debe ser muy difícil para ti. ¿Te gustaría que nos reuniéramos para conversar? Inicialmente dudé. Durante décadas me habían enseñado que los ex testigos eran personas peligrosas, apóstatas, llenos de amargura, que tratarían de envenenar mi mente contra la organización. Pero mi perspectiva sobre muchas cosas había cambiado dramáticamente. Nos encontramos en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. Roberto era un hombre de 52 años, contador de profesión, que había sido expulsado por cuestionar algunas doctrinas de la organización. Contrario a lo que esperaba, no era una persona amargada o destructiva. Era gentil, reflexivo y obviamente había encontrado paz después de su salida de los testigos de Jehová. Manuel, me dijo mientras tomábamos café, lo más difícil no es la expulsión en sí misma, es reconstruir tu identidad cuando toda tu vida ha girado en torno a la organización. Tenía razón. Durante las siguientes semanas, Roberto se convirtió en un amigo invaluable, ayudándome a navegar el proceso emocional de separación de la organización. Me presentó a otros ex testigos que habían pasado por experiencias similares, personas que habían logrado reconstruir sus vidas de maneras significativas. Fue a través de Roberto que conocí a Elena, no la Elena de mi antigua congregación, sino otra Elena, una terapeuta especializada en ayudar a personas que habían salido de grupos religiosos de alto control. Inicialmente me resistí a la idea de terapia, pero Julián me animó a intentarlo. Papá, durante años has aconsejado a otras personas. Quizás ahora es tiempo de que tú recibas un poco de ayuda. Las sesiones con Elena fueron reveladoras. Me ayudó a entender que muchas de las emociones que estaba experimentando, la culpa, la confusión, el sentimiento de pérdida de propósito, eran normales en personas que habían dejado organizaciones religiosas controladoras. Manuel, me dijo durante una de nuestras sesiones, no tienes que elegir entre tener fe en Dios y rechazar la organización. Puedes mantener tu espiritualidad sin la estructura de control. Esa perspectiva me abrió posibilidades que no había considerado. Comencé a explorar formas de espiritualidad que no dependían de organizaciones externas. Julián y yo comenzamos a tener conversaciones sobre fe y vida que eran más profundas y auténticas
que cualquier estudio bíblico que hubiera dirigido en el pasado. 3 meses después de mi expulsión, algo inesperado ocurrió. La hermana Carmen, la esposa de Ricardo, me contactó discretamente. Me pidió que nos encontráramos en privado, lejos de la congregación. «Hermano Manuel», me dijo cuando nos encontramos en el mismo parque donde Julián y yo caminábamos los sábados, «hay algo que necesita saber». Carmen se veía nerviosa, constantemente mirando alrededor como si temiera ser vista. Nuestro hijo mayor, David, nos confesó la semana pasada que también es homosexual. Ricardo está devastado. Está considerando las mismas opciones que le dieron a usted. Mi corazón se partió por esa familia. David era un joven de 22 años, pionero regular, que siempre había sido ejemplo para los otros jóvenes de la congregación. «¿Qué van a hacer?», le pregunté. «No lo sé», respondió Carmen, con lágrimas en los ojos. «Ricardo dice que debemos seguir las directrices de la organización, pero yo no puedo imaginar echar a mi hijo de casa». Le conté sobre mi experiencia, sobre cómo la decisión de elegir a Julián había sido difícil, pero finalmente liberadora. Carmen escuchó atentamente y pude ver en sus ojos la misma lucha interna que yo había experimentado. «Carmen», le dije antes de despedirnos, «no importa lo que decidan, recuerda que ser madre es más importante que ser testigo de Jehová». 2 semanas después, supe a través de Roberto que Ricardo y Carmen habían tomado la misma decisión que yo. Fueron expulsados por negarse a expulsar a David de casa. La organización había perdido a otra familia, pero esa familia se había encontrado a sí misma. Gradualmente, comencé a desarrollar una nueva rutina de vida. Los sábados por la mañana, en lugar de salir a predicar, Julián y yo visitábamos museos, íbamos a conciertos gratuitos en el parque o simplemente disfrutábamos de desayunos largos mientras leíamos libros que antes estaban prohibidos. Comencé a leer literatura que la organización había catalogado como peligrosa: filosofía, ciencia, historia religiosa comparada. Por primera vez en décadas, mi mente se sintió libre para explorar ideas sin el filtro de la doctrina organizacional. Julián floreció de maneras que no había anticipado. Sin la presión de conformarse a las expectativas religiosas, se volvió más abierto, más confiado en sí mismo. Comenzó a traer amigos a casa, algo que raramente había hecho cuando éramos testigos. Vi cómo desarrollaba relaciones auténticas basadas en intereses comunes en lugar de conformidad religiosa. «Papá», me dijo una noche mientras cenábamos, «quiero que sepas que eres el padre más valiente que conozco». «¿Por qué dices eso, hijo?» «Porque sacrificaste todo lo que conocías por mí, pero más que eso, porque me enseñaste que el amor verdadero no tiene condiciones». En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Había perdido una religión, pero había ganado algo mucho más valioso: una relación auténtica con mi hijo y conmigo mismo. Han pasado 5 años desde aquella noche, cuando Julián se sentó frente a mí y cambió nuestras vidas para siempre. Mientras escribo estas líneas, él está en la cocina preparando la cena, tarareando una canción que aprendió en la universidad donde estudia psicología. A los 24 años, se ha convertido en un joven seguro, compasivo, que usa su experiencia personal para ayudar a otros jóvenes que luchan con su identidad sexual en familias religiosas conservadoras. Nuestra casa se siente completamente diferente ahora. Las paredes ya no están llenas de literatura de los testigos de Jehová, sino de fotografías familiares, libros de diferentes autores y algunos cuadros que Julián pintó durante sus clases de arte. El ambiente es más ligero.
más auténtico, como si finalmente pudiéramos respirar con libertad después de décadas conteniendo el aliento. «Papá, ¿quieres que ponga música mientras cocinamos?», me pregunta Julián desde la cocina, como lo hace casi todas las noches. «Pon la que quieras, hijo», le respondo, sonriendo al darme cuenta de lo natural que se ha vuelto esta simple interacción. Durante años, habíamos vivido con reglas no escritas sobre qué música era apropiada, qué libros podíamos leer, qué programas de televisión eran edificantes. Ahora disfrutamos de jazz los domingos por la mañana, vemos documentales sobre ciencia y historia, leemos novelas que antes habrían sido consideradas mundanas. El proceso de reconstruir mi identidad no fue fácil. Durante los primeros 2 años después de mi expulsión, pasé por lo que Elena, mi terapeuta, llamó duelo espiritual. Había días en que despertaba sintiendo un vacío profundo, extrañando la certeza que la organización había proporcionado durante tantas décadas. Pero gradualmente ese vacío se llenó con algo más auténtico, una espiritualidad personal que no dependía de la aprobación de ninguna organización. Encontré trabajo como consejero en un centro de crisis familiares. Mi experiencia de vida, combinada con algunos cursos que tomé sobre terapia familiar, me permitió ayudar a otras familias que enfrentaban crisis similares. Es irónico que ahora, fuera de la organización religiosa, sienta que estoy haciendo el trabajo más significativo de mi vida. ¿Sabes qué me dijo mi profesor de psicología social la semana pasada? Me cuenta Julián mientras ponemos la mesa para cenar. ¿Qué te dijo? Que las personas que han salido de grupos de autocontrol a menudo desarrollan una empatía excepcional hacia otros que sufren. Dice que mi experiencia podría convertirme en un terapeuta muy efectivo. Es cierto, Julián ha desarrollado una sensibilidad especial hacia las personas que se sienten marginadas o incomprendidas. Voluntaria en un centro de apoyo para jóvenes LGBTI y me ha contado historias desgarradoras de jóvenes rechazados por sus familias religiosas. Cada vez que escucho esas historias, me siento agradecido por la decisión que tomé hace 5 años. Nuestros fines de semana ahora incluyen actividades que antes nos estaban prohibidas o desalentadas. Visitamos museos, vamos al cine, disfrutamos de conciertos en el Parque Central. El mes pasado fuimos juntos a una conferencia sobre diversidad sexual en la universidad, donde Julián presentó un trabajo sobre reconciliando la fe familiar con la identidad sexual. Ver a mi hijo hablar con tanta elocuencia y confianza sobre su experiencia me llenó de un orgullo que nunca sentí durante todos mis años como anciano. No todo ha sido fácil. Perdí amistades de décadas y a veces la soledad puede ser abrumadora. El hermano Fernando, quien había sido mi amigo más cercano en la congregación, murió el año pasado de un ataque cardíaco. Me enteré por casualidad y no pude asistir a su funeral porque los ex-testigos no son bienvenidos en los salones del reino. Esa fue una de las pérdidas más dolorosas del proceso, pero también he ganado relaciones más auténticas. Roberto se ha convertido en un amigo verdadero, el tipo de amistad basada en respeto mutuo en lugar de conformidad religiosa. Carmen y Ricardo, quienes tomaron la misma decisión que yo con su hijo David, se han vuelto como familia para nosotros. Nuestros hijos se apoyan mutuamente y nosotros hemos encontrado consuelo en compartir experiencias similares. Carmen me confesó hace unos meses: «Manuel, al principio pensé que habíamos arruinado nuestras vidas, pero ahora veo que las salvamos». Hace 6 meses, algo inesperado ocurrió. La hermana Mercedes,
Esa viuda que me había evitado en el mercado años atrás, me llamó por teléfono. Su nieto, de 16 años, le había confesado que era gay, y ella no sabía qué hacer. «Hermano Manuel», me dijo, usando mi título anterior sin pensar, «¿podría hablar conmigo? Necesito su consejo». Nos encontramos en la misma cafetería donde Roberto me había ayudado durante mis primeros meses fuera de la organización. Mercedes me contó que había observado mi relación con Julián durante los últimos años. Había visto cómo él había florecido y se preguntaba si había otra manera de manejar la situación con su nieto. «Mercedes», le dije, «lo único que puedo decirle es que el amor incondicional nunca es un error. Lo demás depende de usted». Unas semanas después, Mercedes también fue expulsada por negarse a rechazar a su nieto. Ahora forman parte de nuestro pequeño grupo de familias que eligieron el amor por encima de la conformidad religiosa. Julián está considerando escribir un libro sobre su experiencia, algo que pueda ayudar a otros jóvenes y padres que enfrentan situaciones similares. Le he dicho que tiene mi apoyo completo. Su historia, nuestra historia, merece ser contada. «Papá», me dice mientras terminamos de cenar, «¿alguna vez te arrepientes de la decisión que tomaste?» «Nunca», le respondo sin dudar. «Fue la decisión más fácil y más difícil de mi vida. Fácil porque sabía que era lo correcto. Difícil porque requería abandonar todo lo que conocía. Ahora, a los 71 años, me siento más en paz conmigo mismo que nunca antes. He aprendido que la verdadera espiritualidad no se encuentra en la obediencia ciega a organizaciones humanas, sino en el amor auténtico hacia las personas que nos rodean. He descubierto que ser padre no es un rol que se puede poner y quitar según las circunstancias, sino un compromiso de por vida que trasciende cualquier doctrina religiosa. Esta noche, mientras observo a Julián estudiar para sus exámenes finales en la mesa donde una vez estudiábamos publicaciones de los Testigos de Jehová, siento una gratitud profunda. No solo salvé a mi hijo, me salvé a mí mismo, y en el proceso aprendí que a veces la mayor demostración de fe es tener el valor de cuestionar lo que nos han enseñado a creer sin dudar. El amor verdadero, descubrí, no conoce condiciones. Esta es una historia real, compartida por uno de nuestros suscriptores. Muchas gracias por confiar en nosotros. Si tú también tienes una historia que te gustaría compartir, escríbela en los comentarios. Estaremos muy felices de contar tu historia en nuestro canal.